El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en un texto fabuloso de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos va a permitir entender con una amplitud de corazón, con un cierto mayor entendimiento, lo que nos dice hoy el Señor en el Evangelio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿sois cooperadores de Dios? Sí, intentamos ponerlo y intentamos. Por lo menos lo intentamos. Ser cooperadores de Dios significa de algún modo que nosotros nos sumamos a algo que conocemos como el plan de Dios, como su designio de salvación para con todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y que alcancen el conocimiento de la verdad plena. Nosotros que por la fe hemos acogido de alguna manera esta buena noticia, somos cooperadores de Dios en la medida que favorecemos que se lleve a cabo el cumplimiento de sus designios en la vida, ¿no? Pues en nuestra propia vida, evidentemente, y en la vida de todos los que de alguna manera tienen que ver con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Si somos cooperadores de Dios, necesitamos algo que yo creo que es fundamental en la vida, y es saber entender el desarrollo de nuestra propia vida y de nuestra propia historia según los planes de Dios. ¿De acuerdo? Este texto de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios se lee el miércoles de ceniza, ¿de acuerdo? Para de alguna manera favorecer, ¿no?, dentro de la consideración, ¿no?, de lo que es un tiempo de gracia, como puede ser el tiempo de Cuaresma, el que de algún modo todos nosotros entendamos el significado del tiempo como algo que de algún modo el Señor, digamos, controla, que al Señor no se le escapa nada y que todo va ordenado al cumplimiento de sus planes, ¿de acuerdo? Más allá, evidentemente, del ejercicio de la libertad de los hombres, que a veces de algún modo es contrario, ¿no?, a lo que el Señor quiere, no quiere decir que el Señor no vaya siempre por delante. ¿Tenéis eso muy claro? Sí. Muy importante tenerlo claro. Es lo que determina en gran medida que nosotros identifiquemos el que percibe la vida solo desde la cronología de los acontecimientos, ¿de acuerdo? Si el tiempo es el cronos, el tiempo, ¿no?, a través del cual hay un devenir, donde hay un pasado, donde hay un presente, donde hay un futuro. Si eso es lo único que determina nuestra reflexión sobre la historia, casi siempre de algún modo nos llevaría, primero que todo, a ver todos los acontecimientos buenos, los que juzgamos como buenos, y alegrarnos por ello, ¿de acuerdo? Y decir que bien que nos han pasado todas estas bendiciones de Dios. Pero ¿cómo veríamos las circunstancias difíciles, las contrariedades, los sufrimientos? ¿Cómo lo veríamos? Como un drama, como un problema, ¿de acuerdo? Algo que condiciona muchas veces nuestro pasado, porque a veces nos ata a través de heridas, a través, ¿no?, como de rencores, resentimientos que no permiten que nuestro corazón pueda tener un presente en paz, y que a veces nos agobia el futuro, ¿no?, y lo que va a acontecer, ¿no? ¿De acuerdo? Si solo lo que vemos es la concatenación de acontecimientos, algo que está quizás muy sometido a nuestra propia forma de entender la realidad. ¿Y así quiere el Señor que entendamos el tiempo? No. ¿De acuerdo? El Señor quiere que entendamos el tiempo de otra forma. Hay una diferencia muy grande entre el tiempo considerado a la luz, ¿no?, de la cronología, el tiempo que llamamos cronos, ¿de acuerdo?, que va marcando de manera indefectible el paso del tiempo, ¿no?, y algo que llamamos el tiempo kairos, ¿no? El tiempo kairos, este concepto es muy importante, es considerar el tiempo como una oportunidad de gracia en todos los aspectos.
Por eso en la misa decimos que damos gracias al Señor siempre y en todo lugar. ¿No recordáis esto de la liturgia, del prefacio? Decimos, te damos gracias, Señor, siempre y en todo lugar, porque aprendemos de algún modo a reconocer en los acontecimientos y en las situaciones que vivimos, aprendemos a reconocer la mano de Dios. Aprendemos a situar a Dios en medio de todos esos acontecimientos, tanto en aquellos que son bondadosos y donde no tenemos problema, ¿no?, en reconocer que Dios está presente, como en aquellos que ponen a prueba nuestro corazón. ¿Entendemos esto? Entonces necesitamos vivir en un tiempo kairos. Para los cooperadores de Dios, para aquellos que de algún modo se insertan dentro de este proyecto de salvación de Dios, es muy importante vivir en el tiempo kairos. ¿De acuerdo? Y por eso la frase que utiliza Pablo, ahora hablarle a los cooperadores como cooperadores de Dios, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia que os ha sido dada. ¿De acuerdo? Y no estamos hablando solamente de los talentos, ¿no? Decir, hombre, evidentemente todos estamos llamados, ¿no?, a desarrollar nuestras capacidades y nuestros talentos para favorecer el proyecto de Dios. Estamos llamados de alguna manera, ¿no?, a acoger todo lo que Dios nos da y manifiesta en nuestra vida como consecuencia de su providencia y misericordia para que nuestra vida progrese, para que nuestra vida crezca, aumente en amplitud, ¿no?, y seamos capaces de ser realmente partícipes de la gracia de la salvación. ¿De acuerdo? Para ello debemos de alguna manera saber entender las circunstancias de nuestra propia historia y de la historia de la humanidad y verla en clave de gracia. Así podremos ser agradecidos por todo. Por todo. ¿Somos agradecidos por todo? No. Ni siquiera pensarlo. No somos agradecidos por todo. Si cada noche llegáramos a la noche, al descanso, hiciéramos un examen de conciencia, como lo hacemos nosotros en las completas, ¿no? Es un ejercicio de la liturgia de las horas, donde haces un examen de conciencia antes de cerrar tus ojos. Y nos hiciéramos esa pregunta: Señor, ¿he echado en saco roto alguna gracia hoy? Desde que nos estamos quejando por todo lo que pasa a nuestro alrededor, desde las resistencias que se producen en nuestro interior, de los juicios, ¿no?, que aparecen en nuestro corazón cuando no entendemos algo, cuando de algún modo somos incapaces de ajustarnos a lo que la vida nos presenta, porque luchamos continuamente ante esas adversidades y contrariedades, estamos continuamente desaprovechando las gracias que el Señor nos da. Y dice San Pablo hoy, porque de algún modo estamos llamados a no escandalizar. Fíjate, a no escandalizar a los demás, asumiendo, ¿no?, dentro de esa manifestación de los planes de Dios todo aquello que de alguna manera, ¿no?, nosotros aceptamos y lo que de alguna manera, digamos, ofrecemos al Señor en virtud, ¿no?, de lo que Él espera de nosotros, porque Pablo evidentemente ve en cada una de esas situaciones una oportunidad para poder, vamos a decirlo de esta forma, como introducirse dentro del misterio de Cristo para ofrecer todo eso por el bien de las almas. Esa es una de las claves fundamentales del cristianismo. Si no entendemos esto, no hay forma de que le encontremos sentido a la fe cristiana. ¿De acuerdo? Que el Señor de alguna manera como que nos invita a asociarnos a Él, para que todo aquello que hoy Pablo menciona, ¿recordáis de lo que hoy, digamos, San Pablo se gloría? En lo que hoy reconoce, ¿no?, la gracia de Dios, para no escandalizar en contrariedades, en luchas, en cárceles, en sufrimientos, en pruebas de todo tipo, ¿no? ¿De acuerdo? En todo eso nosotros vemos la manifestación de la obra de Dios. Se acepta no solamente por la purificación interior del corazón de cada uno, ¿me explico?, sino que al mismo tiempo se ofrece, ¿no?, por el bien y la salvación del pueblo de Dios. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bien, muy bien. Está bien. ¿Me explico? Pero el Señor nos está diciendo que somos motivo de escándalo cada vez que nos resistimos ante esa realidad, cada vez que en algún momento despotricamos ante las circunstancias que no nos encajan o que de alguna manera no son como yo quisiera que fueran.
Cualquiera de nosotros, me explico, cualquiera de nosotros compraría la idea de que lo que yo quiero se ajuste a la voluntad de Dios. Entonces todo sería maravilloso. Mi marido sería perfecto, mi esposa sería perfecta, mis hijos serían perfectos, la sociedad sería perfecta, los políticos serían perfectos. Me explico. Y ese mundo y esa sociedad recontraimaginaria y que no existe, ¿me explico? En esa sociedad, entonces tú de alguna manera vivirías en paz. Porque todo sería maravilloso. Y aquí todos suspiran. Ay, si todo fuese así. Pero resulta que la vida no es así, que la vida nos interpela y sobre todo, ¿no?, que la vida en cierto modo nos da la oportunidad de madurar, de crecer. Y eso no es posible si no es con el concurso de todas esas situaciones que nos ponen a prueba. ¿De acuerdo? Por eso San Pablo lo entiende como algo necesario para contribuir al desarrollo del plan de Dios en mi vida y en la vida de todos los que están a mi alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, esa docilidad, vamos a decirlo así, a la gracia, ¿no? Algo que si tú te resistes, no te permite crecer espiritualmente. ¿Me explico? Entonces te estancas y te vuelves un cristiano que escandaliza porque solo se complace en las cosas buenas, cuando todo de alguna manera te viene de cara. Entonces ahí eres cristiano, vamos, a tope, ¿no? De los pies a la cabeza. Pero en el momento en el que el Señor te pone a prueba, en ese momento ni cristiano, ni cristiana, ni cristiana, nada. Ya, se te va el cristianismo por los poros. ¿Me explico? Se te va el cristianismo y escandalizas con tu actitud. Y eso es algo que de algún modo tenemos que reconocer en nuestro corazón. ¿Vale? Entonces es pedir la gracia hoy. Fíjate que dice que hay que mantener en nuestras manos las armas, ¿no?, que el Señor nos da para dar testimonio, ¿no?, de su proyecto de salvación. Fijaos, ¿no? Y cuando habla de esas dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿de qué está hablando? De bondades entendidas, ¿no?, desde nuestra lógica de esa manera, y de tribulaciones. Ambas de alguna manera se ponen, digámoslo así, se ponen de manifiesto en el desarrollo, ¿no?, de lo que cada corazón de algún modo tiene que, de lo que cada corazón tendría que acoger, ¿no?, de Dios, para que Dios de algún modo se hiciera dinámico, ¿no?, en su propio corazón. ¿De acuerdo? Entonces, sin esas dos armas, la batalla estaría perdida. ¿Me explico? ¿Entendemos eso? Entonces, por eso San Pablo llega en algún momento a decir que él se complace en Dios en la abundancia y en la pobreza, en la saciedad y en el hambre. ¿Me explico? Cuando todo sale bien y cuando de algún modo hay contrariedades. Somos honestos, ¿no? La vida cristiana trae muchos momentos que son muy bonitos. Hay muchos momentos de gracia, ¿no?, que en algún momento percibimos claramente como bendiciones. Y los hemos festejado juntos y nos hemos alegrado juntos. ¿Me explico? Pero cuando en algún momento no tienes la capacidad de entender que Dios también te quiere trabajar en lo otro, entonces vas cojo por la vida. ¿Me explico? Y una persona coja no puede avanzar. Entonces esta noche, ¿me explico? Esta noche, antes de cerrar tus ojos, hazte esa pregunta. ¿Cuántas gracias has desaprovechado hoy? O sea, ¿qué quiere decir? De lo que te has quejado, ¿verdad?, de lo que te has quejado, de lo que has reprochado interiormente en tu corazón, de lo que has juzgado, de las resistencias, ¿no?, de todo lo que... ¿Y qué diríamos? Entonces, Señor, danos la gracia de poder contemplar nuestra historia y la historia de la humanidad desde esta perspectiva. Ayúdanos a comprender que todo es gracia y que si de algún modo acogemos eso, ¿no?, con esa disposición de corazón, nuestro corazón se va a dilatar y vamos a crecer espiritualmente. De lo contrario, vamos a estar estancados. Y estancarse en la vida espiritual no es bueno en sí. ¿De acuerdo? Entonces vamos siendo como cristianos. Somos cristianos, depende. Interesante. Somos cristianos un poco, depende. ¿Me explico?
Depende de cómo se nos presentan las cosas, pues vamos a ser mejores cristianos o peores cristianos, ¿de acuerdo? Y para eso, y San Pablo dice que eso es un motivo de escándalo. Por eso tenemos que meditarlo en el corazón, ¿de acuerdo? Para pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Tener un corazón más dilatado, ¿no? Que sea capaz de alguna manera de saber entender que todo lo que Dios permite, lo permite por el bien de los que ama, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, ¿no? En algún momento alguien se puede preguntar desde la perspectiva del grupo de madres, ¿no? Se podrían preguntar perfectamente, ¿no? ¿Y por qué nuestros hijos y nuestros nietos o las personas que amamos no viven las... ¿Cuál es el reto que de alguna manera el Señor plantea ante esa realidad? ¿Qué es lo que el Señor de alguna manera está trabajando en tu corazón a través de la resistencia del corazón de otros? Pensadlo. ¿Hay virtudes que se trabajan aquí? ¿Como cuáles? Decidme alguna. La paciencia, Padre, madre mía. La paciencia que hay que tener. La paciencia. La paciencia. Muy bien. La humildad. La confianza y el abandono. Decidme más. La esperanza. Muy bien. La esperanza cristiana. Esa me gusta. ¿Qué más? El amor, porque si no hay amor. Claro, el amor, porque amar cuando todo es fácil. El amor. ¿Qué más? La comprensión. ¿Ah? La comprensión. La comprensión, el entendimiento, muy bien, eso es importantísimo para no juzgar y condenar, muy bien. Bueno, en fin, cuántas virtudes, cuántas cosas de las que esta noche podemos, Señor, gracias. Estoy agradecido por lo que de algún modo me permites trabajar interiormente como consecuencia de estos retos que pones delante de mis ojos. Es saber cómo abordarlos, saber cómo gestionarlos interiormente. Hay que pedir esa gracia para que esa gracia no caiga en saco roto. ¿Me habéis entendido? Sí. Si es que entendemos esto, yo os puedo decir que nuestra vida va a cambiar muchísimo, en perspectiva, y vamos a tener más confianza en la obra de Dios. ¿Queda claro, no? Muy bien, pasamos al Evangelio. Con esta idea muy clara, vamos a situarnos dentro de la perspectiva del Evangelio. Viene el Señor de algún modo hablando acerca de la plenitud de la ley, ¿de acuerdo? Ha empezado a utilizar como un esquema, ¿no? Habéis oído que se ha dicho, los hombres sometemos la ley a esta idea, a esta capacidad de entender la ley de esta forma, ¿no? Pero yo os digo, ¿no?, que de algún modo esta ley tiene un sentido mucho más pleno y mucho más profundo, arraigado en la experiencia del amor, ¿de acuerdo? Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Esta afirmación, que es una afirmación que, ojo, es muy lógica en sí. Ojo por ojo y diente por diente es algo que se ajusta al sentido de justicia que tenemos todos en el corazón. Está presente en casi todos los códigos antiguos de legislación de las culturas ancestrales, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, el código de Hammurabi, ¿no? Es uno de los más antiguos que conocemos. Y ahí se establece como criterio de justicia la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Significa que de alguna manera cuando se establece una justicia, ¿no?, de alguna manera se establece una justicia que de algún modo es, ¿no?, como... es una balanza, ¿no?, que se plantea de manera equitativa. Entonces, cuando se plantea justicia, pues me hiciste daño, ¿qué me hiciste? Pues me arrancaste una oreja, pues yo te puedo arrancar a ti una oreja. No dos como te pasaría en tu corazón, ¿no? ¿Me explico? Porque tú te pasas siempre, ¿no? No sé si me entendéis. Tú me arrancas una y yo te arranco tres. ¿Me explico? No. El código de Hammurabi en ese aspecto es, y todos los demás códigos antiguos de legislaciones, me haces exactamente lo mismo que tú me haces, yo te hago. Ese es el criterio de equilibrio, de justicia. Aquí todos lo entendemos. Bueno, todos lo entendemos. Yo no creo que ni siquiera nos salga humanamente hacerlo así, porque ya os digo yo que nosotros nos pasamos de la raya en esa circunstancia. La rabia y la venganza, lo que de alguna manera acompaña nuestro corazón, no nos permite ni siquiera contemplar la justicia de manera equitativa. ¿De acuerdo? Ni siquiera así. Yo te grito, pues yo te grito más fuerte, ¿no? No. Yo te insulto, pues yo te hago un insulto el triple del que tú me has hecho. No sé si me entiendes. Ese es el hombre en sí, en su sentido de lo justo. Y eso nos define a nosotros en el aspecto humano de nuestra debilidad. Todos tenemos este sentido de justicia en el corazón. ¿Qué va, padre? ¿Qué va? ¿Qué va? Cuando tenemos un problema, no sé, con tu marido, ¿me explico? ¿Le cobras factura? Claro. Por supuesto que le cobras factura. ¿Me explico?
Le cobras factura. Algo harás para cobrar factura, segurísimo. No sé si me entendéis. O sea, que todos llevamos eso en el corazón. Eso es así. Y de repente el Señor dice, ¿no?, siguiendo este planteamiento, que todos aquí lo entendemos, porque es una experiencia de vida en el aspecto de lo humano. Es como si entendiéramos nuestra lógica desde lo humano. Ante la injusticia mi respuesta es, ¿no?, acción, reacción. Muy bien. Ahora, yo os digo, es la sabiduría de Dios que se impone por encima de la lógica de los hombres. Y yo os digo que si alguien te abofetea la mejilla derecha, que le pongas la izquierda. Y ahí se acaba el Evangelio, ¿no? No. Porque alguien podría decirlo, ¿no? Derecha, izquierda, ya está. ¡Pum! No. No, es que de entrada, lo lógico, ¿qué sería si me abofetean la mejilla derecha? Hay varias reacciones. Tipo, la primera de ellas, huir. Sería un poco, ¿no?, lo más propio. Si me están golpeando, pues yo huyo de la situación. No quiero que me sigan golpeando en sí. O está la más... que sería enfrentarme a esa situación. Me has pegado en la mejilla, yo te muelo a golpes. ¿Me explico? No, te parto la quijada, ¿no?, por haberme abofeteado, ¿no?, la mejilla derecha. Eso es lo que nos saldría. Pero nadie pondría la mejilla izquierda. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que puede convencer a nuestro corazón de poner la otra mejilla? Perdón. No, que perdón y que perdón. Ya no te doy y tú te das No. No tiene que ver con la circunstancia del perdón. ¿Me explico? ¿Cómo puede considerar una persona que es justo que yo sufra? Ojo, que esta palabra no es mía. Esta palabra esto es palabra de Dios. Es bueno que yo sufra. ¿Me explico? Es bueno que yo sufra. Cristo aprendió sufriendo a obedecer para que se manifieste. O sea, Antonio, no te preocupes, que esto se arregla, ¿eh? Que de alguna manera todo esto solamente tiene sentido, o sea, en la medida que yo le comprendo que eso que estoy viviendo trae consigo para mí un bien. Es la única forma de que yo ante... ¿Quién lo acaba de decir? San Pablo. Acaba de plantearnos dentro del ejercicio de las tribulaciones los golpes, ¿no?, las palizas que recibió Pablo. Y que Pablo diga y se levante y diga, me alegro por mis padecimientos. Tonto. ¿Cómo que te alegra por tus padecimientos? ¿Me explico? ¿Quién puede llegar a entender esa realidad? ¿Qué nos dicen a nosotros muchas veces dentro del prejuicio hacia el cristianismo? Que somos masocas. Porque nos gusta sufrir. No, a nadie le gusta sufrir. Se experimenta como tal, como un sufrimiento. No, golpéame. Qué bien se siente. No. Sino hay detrás una aceptación de ese sufrimiento por un bien mayor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese bien mayor? El que se manifieste de algún modo la voluntad de Dios. Si participamos con el Señor de las tribulaciones, ¿me explico? Si participamos de su sufrimiento y de su cruz, también participamos, ¿no?, de la manifestación de su gloria, de la fecundidad, de su entrega, de su amor. ¿De acuerdo? Por eso el Señor dice que no respondamos ante ninguna provocación. Y empieza a dar ejemplos de situaciones que evidentemente llegan a ser incómodas. Si alguien te pone pleito, ¿no?, por la túnica, digo, si alguien, que esto es mío, que yo no sé qué, en fin, pues eso es incómodo en sí, ¿no? Te provoca de algún modo entrar en un ámbito defensivo, justificar de alguna manera el porqué, o simplemente en algún momento ceder ante esa realidad, y no solamente dar la túnica, sino también dar el manto. O sea, ¿qué significa? Despréndete. Hay que sufrirlo en sí. ¿Por qué sentido habría que sufrirlo si estamos hablando de una situación injusta? ¿Por qué el hombre justo que sufrió la mayor de las injusticias aceptó esa injusticia? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo entregó su vida sabiendo que de alguna manera era el único justo? Porque todos los demás somos injustos. El único justo, y sin embargo, fue quien recibió la peor de las injusticias. ¿Por qué? Por amor. No hay otro sentido en sí, ¿no?
cuando tú te sometes, ¿no? ¿Me explico? O sea, si alguien te pide caminar una milla, ¿no? O sea, a ver, esto no es, vamos a hacer senderismo, Mariloli, que a mí me gusta caminar una milla. No, a lo mejor es el momento en el que llego cansado al final del día, que lo único que quiero es descansar y viene una persona y me dice, ven a caminar una milla conmigo. ¿Qué harías tú? Lo primero que harías es resoplar. Vale. Anda, tira tú, con tu milla. Pero no le dice que camine una, camine 2. ¿La respuesta qué es? Es una respuesta de sobreabundancia. Y esa sobreabundancia solamente la podemos comprender a la luz del que nos amó de manera sobreabundante. ¿Me explico? Se sostiene en Cristo, no se sostiene en nosotros. Nuestro sentido de justicia no nos permitiría ni desprendernos ni desacomodarnos en sí. No sé si me entendéis. Es algo que hunde sus raíces en la experiencia del amor de Dios. ¿Me explico? A quien te pide, dale. Hombre, si yo le digo a Celia me quiere mucho a mí, Celia, dame algo, yo no sé qué. Celia, toma todo lo que tú necesites, porque me quiere. ¿Me explico? Claro. Pero si de alguna manera quien se lo pide, ¿no?, es la persona que más le cuesta, que la tiene atragantada aquí en la garganta, ¿me explico? Pues ese pide y dale, ¿me explico?, se traduce como dale. No sé si me entienden, no dale, sino dale, ¿no? ¿Me entendéis? Estamos hablando a ese nivel, ¿no? Ah, sí, yo cuando me piden doy. Sí, ¿quién? Sí, ¿me explico? Al que te pide prestado, no le rehuyas. Sobre todo, hay situaciones, ¿no?, que uno sabe perfectamente, ¿no?, cuando te piden algo, esto es perdido ya. No me lo van a devolver seguro. ¿Me explico? Segurísimo, ¿no? No sé si me entendéis. O sea, otra cosa es que tú tengas la sensación de que esa persona te lo devuelve o de alguna manera te va a pagar lo que tú le prestas. Evidentemente esa seguridad te da para ser generoso en sí. Pero cuando esa generosidad sabes que de algún modo se dimensiona a través de lo injusto, claro, te retuerce, ¿no?, el corazón. ¿Por qué seguir ese camino que hoy nos señala el Señor? Bonito examen de conciencia. Bonito examen de conciencia tendremos esta noche. Muy probable, si me hacéis caso, hacedme caso, si tenemos esa oportunidad de hacer este examen de conciencia en este día, y nos daremos cuenta que día tras día estamos desaprovechando continuamente oportunidades de gracia. ¿Solo por qué? Porque triunfa por encima de todo mi criterio, mi forma de entender las cosas, mi lógica, mi sentido de lo justo, porque no te has dejado trabajar tu yo. Y mientras no te dejes trabajar ese yo, no vas a seguir escalando en la vida espiritual, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Y el Señor, que le dice a San Pablo, cuando San Pablo le dice, madre mía, Señor, qué difícil. Pablo le dice al Señor, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Creemos que es acercarnos al Señor y pedirle que nos ayude, que nos sostenga, que nos haga ver las cosas, que nos dé la capacidad, ¿no?, de contenernos antes de responder con vehemencia. ¿Me explico? Porque provocaciones va a haber un montón a nuestro alrededor. Es inevitable que existan las provocaciones. La cuestión es si tenemos la inteligencia y la sabiduría espiritual para aprovechar esa circunstancia y de alguna manera ofrecernos con el Señor en lo que estamos viviendo. Pero ya sabes que como respondas, se lía. ¿Os dais cuenta de eso? Como respondas, se va a liar más. Entonces, dice María Dolores, padre, si tenemos un temperamento más explosivo, más primario, ¿cuesta más? Sí. Es así. Yo le digo, yo le voy a poner la otra mejilla, si me da, le suelto. Ya. El Señor me perdone. Ya. La cuestión... La cuestión... ¿Que estamos sinceros? Sí, está muy bien. Que tenemos que trabajar y pedirle la gracia a la
también. Ya. Yo le pido la gracia para que me quite todas estas cosas. Bueno, claro. Entonces vamos a seguir entrenándonos y trabajando. De esto se trata, de algún modo, escuchar la palabra, ¿no? Que nos interpele y que nos ayude de alguna manera a seguir, ¿no? Poniendo en las manos del Señor aquello que se escapa de nuestra capacidad, que no podemos controlar. Tú lo ves desde tu sinceridad, porque tú lo miras desde tu propia gestión, y es evidente que yo diría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Así que simplemente hay que pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé su gracia, que tengamos aplome. Por eso la vida interior ayuda, ¿no? A que en algún momento tengamos mucho más sensibilidad de lo divino, ¿no? Que seamos más sensatos espiritualmente hablando y que consideremos el tiempo como una oportunidad de gracia, ¿de acuerdo? Es como coger en algún momento el testamento espiritual de Bernardita Subirus, ¿no? Que se recoge, ¿no? El testamento espiritual. Ella escribió un testamento antes de morir, ¿vale? Testamento espiritual, ¿no? No dejando pelas, ¿no? Sino su experiencia de vida. Y dentro de ese testamento espiritual hay un momento en el que ella le da gracias a Dios por todas las tribulaciones y por todos los sufrimientos, por todas las incomprensiones, las injusticias, la persecución, el hecho de que fue un alma sufrida, ¿no? No entendida, ¿no? Entró a un convento, ¿no? Entró a un convento y donde de alguna manera, ¿no? Entra la vidente de la Virgen, ¿me explico? Claro, la sensación que produce ante esa realidad, ¿no? Que le produjo a su superiora es como yo llevo, ¿no? Esforzándome en la vida espiritual, ¿no? Y viene esta tontorrona, ¿me explico? Y se le aparece la Virgen y no se me aparece a mí. ¿No? ¿Me explico? Y a por ella, ¿no? Es decir, y ella con sentimientos, ¿no? Fíjate, con sentimientos de ternura y de amor, le da gracias al Señor por esa Madre Superiora, porque fue la que le ayudó, ¿no? A pulir y a purificar su corazón para alcanzar la santidad. Gracias ninguna. Claro. Es verdad, sin gracia no viene a cambiar. Claro. Por nosotros mismos no. Claro, es evidente que había ahí una unción de gracia en sí. ¿Qué hubieras escrito tú en tu testamento espiritual de esa Madre Superiora? Menudo demonio tenía yo en el convento, desgraciada, ¿no? Ojalá se pudra en el infierno. Lo más humano que saldría en nuestro corazón. Pero que tengas gratitud por la mano que ha purificado tu corazón. Eso es propio de considerar la historia siempre desde Dios. Se lo vamos a pedir porque esto... Mira, la misa de hoy es una misa de pocas, ¿de acuerdo? Pocas misas nos ofrece una palabra tan contundente, ¿no? Tan fuerte a ese nivel. Hoy es para que nos peguen, para que esta palabra nos pegue una sacudida y nos ayude a darnos cuenta por qué sufrimos las consecuencias, ¿no? De nuestro sentido de lo justo, ¿de acuerdo? Así que se lo pedimos al Señor y encomendamos especialmente nuestras almas para que recibamos cada uno la gracia que necesita, ¿de acuerdo? Así que ánimo en esa tarea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.